Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nos da gusto poder estar nuevamente en medio de ustedes y compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y acordémonos que he estado repitiendo constantemente esta parte que nos habla el Evangelio de Juan, que el propósito por el cual fue escrito es para que todos creamos que Cristo es el Hijo de Dios y por medio de Él tengamos vida eterna. El propósito del escritor del Evangelio, él tenía un objetivo, un propósito, que todos sus lectores se dieran cuenta de algo sumamente importante y que a través de los testimonios, a través de cómo el Espíritu Santo inspiró al escritor del Evangelio de Juan a escribir, dejó plasmado una porción de la Escritura y dejó claro el propósito para que usted y yo conozcamos verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios y solamente a través de Él y por medio de Él podemos obtener vida eterna. El hombre no puede tener vida eterna por otro medio, solamente por Cristo Jesús. Ok, vamos al Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 28. El título de la predicación es: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Vamos a ver cómo Jesús es presentado ante Pilato y Pilato lo interroga y al final él da un veredicto. No justamente, pero vamos a ver, pero él en la forma en la cual Jesús es presentado y Pilato lo juzga, lo interroga, y él se da cuenta que no hay absolutamente ni un delito. Él se hace una pregunta y él dice: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y es una pregunta que yo quisiera que al final de nuestra enseñanza, al final de haber meditado en la palabra de Dios, nosotros también podamos hacernos esa misma pregunta. ¿Qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Para algunos, creo que al día de hoy han abrazado su verdad, su palabra, el Evangelio, y al día de hoy para algunos de los que estamos aquí presentes, hemos tomado a nuestro Señor no tan solo como Salvador, sino como Señor. No tan solo hemos sido rescatados de esa condenación eterna, sino al mismo tiempo hemos abrazado y vivimos bajo su autoridad y su señorío, llevando a cabo cada mandamiento, cada instrucción que Él nos ha dado, porque es nuestro Señor. Vamos a leer el versículo 28 en Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Volvamos a leer este versículo
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole su bendición a Dios para que podamos ser capaces de transmitir su palabra, su verdad. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre para venir a alabarte, adorarte, pero también para ser enseñados, para ser instruidos, para ser corregidos, para ser redargüidos con un solo propósito, Señor, para que estemos preparados en todo tiempo para toda buena obra, Señor. Ayúdanos a hablar como conviene, Señor. Tenemos claro y tengo entendido que no hay hombre que sea suficiente para poder transmitir lo que tú querías transmitir, Señor, cuando tú hablabas, cuando tú fuiste presentado ante Pilato, Señor. Mas, Padre, rogamos de tu gracia, de tu Espíritu, para que podamos transmitir la palabra de tal manera que tu nombre sea glorificado, Señor. Haznos entendidos, haznos sensibles y llévanos hoy a tomar una decisión, Señor, en nuestras vidas, que hoy no salgamos como entramos, nos salgamos entendiendo, Señor, que hay un llamado de parte tuya para caminar contigo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Leamos nuevamente el versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Yo quisiera, como introducción, que nosotros tuviéramos claro que aquí en este momento Jesús nuevamente estaba siendo presentado ante Pilatos. Ya era la segunda ocasión en la cual aquí Jesús estaba siendo ya presentado con Pilato. Y yo quisiera, a manera de introducción, que
que recordáramos en qué condiciones el Señor Jesús estaba en este momento. No era aquel Jesús con vigor, aquel Jesús con fuerza. Era un Jesús ya que había sido maltratado, un Jesús que ya había pasado por 3 juicios más, y con este era el cuarto. Primeramente, la palabra de Dios nos habla que Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote Anás, que en aquel tiempo él fungía como sacerdocio, mas sin embargo él era solamente por una autoridad que él había ejercido, pero realmente él en ese tiempo, él no tenía la autoridad para hacer tal acusación, para hacer un interrogatorio. El que fungía como sumo sacerdote en ese tiempo era su yerno, que después más adelante vamos a ver cómo Anás lo interroga, y ahí vemos, si nosotros vemos aquí en el versículo 19 de este mismo capítulo, dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Anás lo interroga, y le interroga haciéndole una pregunta, preguntándole acerca de sus discípulos y acerca de la doctrina. El Señor Jesús, con tanta claridad, Él le responde y le dice en el versículo 20, Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vemos aquí el primer juicio, o la primera vez en el cual el Señor Jesús es interrogado por Anás, y le hace 2 preguntas. El Señor Jesús, con mucha claridad, con mucha transparencia, Él le dice que por qué le hace ese tipo de pregunta si Él no ha hecho nada oculto. Él todo lo ha hablado en público. Él ha enseñado delante de todos los judíos y no hay nada que esconder. Ahora, después de Anás, dice la Escritura que es llevado ante el yerno de Anás, el sumo sacerdote Caifás. Y también Caifás lo interroga. Vamos a Mateo 26. Quiero llevarlo como introducción para que veamos en qué situación y cómo es que el Señor Jesús se encontraba ante Pilato por segunda vez, y en qué condición el Señor Jesús estaba. En Mateo 26, en el versículo 57. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte.
Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estos 2 testigos, dice, al fin se presentaron 2 testigos falsos, pero al final eran falsos, porque el Señor Jesús jamás dijo, yo voy a destruir el templo. El Señor Jesús le dijo a los judíos, destruir ustedes este templo y yo en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerdan que eso fue lo que dijo el Señor Jesús? Y Él estaba hablando de su persona, de su cuerpo, que Él iba a ser muerto, pero al 3er día Él iba a resucitar. Y la versión de estos testigos falsos dijeron que el Señor Jesús había dicho que Él iba a derribar el templo. Entonces, esos testimonios también eran falsos. El versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú volvamos a leer. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La frase del versículo 64, vamos a leerla, versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Esa frase cuando el Señor Jesús declaraba y decía, tú lo has dicho, le está diciendo al sacerdote Caifás, soy lo que tú acabas de decir. El sacerdote Caifás lo puso bajo juramento y el Señor Jesús en muchas ocasiones había callado, Él no respondía, pero una vez que un hombre era puesto bajo juramento, tenía la obligación y el deber responder, fuera cierto o no fuera cierto la pregunta y a lo cual le estaban preguntando. La persona tenía que contestar. Entonces el Señor Jesús en esta ocasión, Él contesta y dice, sí soy lo que tú acabas de decir. Soy lo que tú dices. Y vemos cómo aquí Caifás, junto con todos aquellos hombres, el concilio, los sacerdotes, los ancianos, le dicen, es reo de muerte. Ellos ahí hicieron el juicio y dijeron, no hay más que investigar, no hay más que preguntar, no hay más que inquirir, no hay más que andar buscando y preguntando. Aquí él mismo ha blasfemado y es reo de muerte. ¿Cómo lo enviaron? ¿Cómo llegó a Pilato? Dice el versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban. De ahí del sumo sacerdote, Caifás, nuevamente el concilio lo juzga nuevamente, pero ante todas esas acusaciones que a él le hacían, no habían hallado, no había causa, no había los testigos que ellos presentaban, eran testigos que no su versión no concordaba. Entonces, quise darle esta introducción para que nosotros tengamos presente cómo es que Jesús estaba y en qué condiciones estaba ante Pilatos. Volvamos nuevamente al Evangelio de Juan.
en Juan capítulo 18. Ahora, yo quisiera que en el proceso que el Sanedrín, que los ancianos, el concilio, tenían que llevar, todo proceso que ellos tenían que llevar, tenía algunos principios. Tenía algunos principios que era necesario que estuvieran. ¿Quién eran los del Sanedrín? ¿Qué representaban el Sanedrín? El Sanedrín era, de hecho, la Corte Suprema de la Ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Ellos tenían esa autoridad. Ellos era un grupo conformado por 71 hombres en el cual ellos tenían la obligación y el deber por velar por la justicia, que se actuara y que se juzgara de la manera más correcta sin inclinarse hacia un lado. Y era la Corte Suprema en el ámbito religioso, y ellos tenían el deber de juzgar a aquellos hombres, a aquellas personas que tenían y que iban en contra de los principios establecidos por Dios respecto a la ley de Dios. Ahora, ¿qué tenía que haber en ese proceso? En ese proceso número 1, todo proceso tenía que ser llevado a plena luz del día. Yo quisiera que esto usted lo tuviera presente, y yo quisiera que así como Jesús es interrogado, así como Jesús está pasando por un juicio y Pilato está haciendo ese juicio, quisiera que cada uno de nosotros fuéramos como que espectadores de aquel juicio que se le va a aplicar al Señor Jesús. Porque al final yo quiero animarlo y yo quiero invitarlo a que usted mismo haga un veredicto y diga usted si realmente el Señor Jesús era digno de muerte o era digno de que se le liberara, porque Él era un hombre justo, un hombre que no le hizo daño a nadie, un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de los hombres. Al final, cada uno de nosotros, yo quisiera que demos un veredicto ante cómo fue juzgado el Señor Jesús, y si nosotros decimos Jesús es justo, entonces tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, porque estamos diciendo que Jesús es digno, es digno de ser adorado y merece obediencia. Y si nosotros decidimos al final, como Poncio Pilato, que a pesar de que él tenía el testimonio, a pesar de que él tenía las pruebas, él dijo y lo condenó, no por una convicción propia, sino porque fue llevado por las voces y gritos de aquellos hombres que lo impulsaron y tenían el deseo desde mucho tiempo atrás de darle muerte al Señor Jesucristo. Entonces, en todo proceso que se tenía que llevar a cabo, todo juicio tenía que ser llevado a la luz del día antes de que se metiera el sol. Y número 2, tenía que ser un lugar público en el cual fuese una plaza pública, hubiera mucha gente y estuvieran de espectadores y vieran cómo se estuviera llevando el juicio a cabo. Entonces vamos 2 aspectos importantes que tenía que haber. Una, que era que tenía que ser a la luz del día, antes de meterse el sol. Y 2, tenía que ser en un lugar público, en una plaza pública. Número 3, el acusado, el prisionero, debería de tener la garantía de una audiencia que permitía al acusado la posibilidad de defenderse por sí mismo o a través de cualquier persona, siempre y cuando fuese judía. O sea, el preso, el acusado, tenía la oportunidad de que se pudiera defenderse él mismo
Y si él no podía defenderse, tenía el derecho a cualquier persona pudiese defenderlo, siempre y cuando la persona fuere judía. Y número 4, aquellos 2 testigos, tenía que haber 2 testigos que señalaran el acto, que señalaran la acción del acusado. Y estos 2 testigos, si su testimonio era falso, si su testimonio no era real, no era verdadero, ellos tenían que ser procesados y tenían que ser castigados del delito que ellos estaban acusando a su acusador. Entonces 4 puntos muy importantes tenían que estar. Y yo quisiera que esos 4 puntos los tuviéramos claros, porque a través de cómo el Señor Jesús fue juzgado por Pilato y por estos hombres, totalmente no hubo ningún principio de estos. No se respetaron. Y a sabiendas que ellos, los del Sanedrín, se encargaban de administrar la justicia, se encargaban en los asuntos religiosos, penales y civiles. Ellos estaban para no declinarse ante la falsedad. Pero vamos a ver cómo estos 4 puntos básicos, ellos ni por acá en su mente les pasaba. Porque ellos tenían un odio al Señor Jesús. No tan solo tenían una ira en contra del Señor Jesús, sino que esa ira se convirtió en odio y el odio los cegó totalmente. Tenían al Dios eterno, al Dios encarnado enfrente de sus ojos y no fueron capaces de discernir, no fueron capaces de entender, no fueron capaces de recibir lo que venía del cielo. Cuando una persona permite que la ira entre en su corazón, esa ira se convierte en odio y ese odio ciega totalmente a las personas y los lleva a hacer cosas atroces, cosas que jamás el hombre se imaginó hacer. Estos hombres estaban llenos de odio. ¿En qué momento ellos decidieron darle muerte al Señor Jesús? La palabra narra, si vamos aquí al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando en el momento que ellos deciden darle muerte al Señor Jesús, es cuando el Señor hace el grande milagro de la resurrección de Lázaro. Al ver ese milagro tan grande a vista de todo el pueblo, ellos tuvieron temor y dijeron: ¿qué vamos a hacer con este? Porque este está ganando fama, los hombres le siguen. Entonces dice la Escritura, déjame buscar el pasaje. Bueno, no tengo el pasaje a la mano, no lo tenía yo en mi apunte, solamente me vino a la mente. Pero en esta parte, cuando el Señor Jesús hace ese milagro con Lázaro, ellos ahí determinan unirse y matar a Jesús. Ellos tenían envidia. Ellos no aprobaban su naturaleza divina. Ellos se llenaron de ira, de enojo, de odio, y el odio los llevó a cegarse totalmente. 45. ¿Cuál? 12:10, Juan 12:10.
¿Ok? Es Juan 12:10. Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro, por a causa de él muchos de los judíos que se apartaban y creían en Jesús. Bueno, lo buscamos en casa. ¿Qué les parece? ¿Mande? 11:47. A ver, vamos. ¿11? Ok, vamos a leer el 47, 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ok, ahí ellos determinan y en su corazón empieza a meterse el odio. Y hacen cosas inimaginables. Estos 4 aspectos, estos 4 puntos que deberían de ser necesarios para todo proceso, ellos en su odio, en su rencor hacia Jesús, no tuvieron en cuenta para nada. Ok, ahora sí vamos a entrar al tema de Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Acordémonos ya cómo estaba el Señor Jesús. ¿Cómo estaba? ¿Quién le dio la primera abofetada al Maestro, al divino, al celestial? Cuando Anás lo interroga y el alguacil dice que le da una bofetada. Y le dice, ¿por qué respondes así al sumo sacerdote? De ahí ya fuimos al Evangelio de Mateo, como Caifás le pregunta y lo pone bajo juramento y le dice que diga la verdad. A lo cual el Señor Jesús contesta y le dice, lo que tú has dicho, eso es verdad, eso yo soy. Y dice la Escritura que le pegaron, le dieron de puñetazos, le vendaron los ojos. Y así estaba el Señor Jesús ante Pilato. Mas sin embargo, el Señor Jesús jamás ni mostró ni se debilitó ante tales cosas. Él de una manera firme. ¿Por qué? Porque el pasaje que leíamos al final, porque Él dijo, porque yo he venido para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Yo soy la verdad, yo a eso he venido, yo a eso fue enviado. Y era un momento crucial en el cual el Señor Jesús se encontraba. Era la última vez en el cual el Señor Jesús le iba a dirigir palabras a aquellos hombres que lo acusaban. Era un momento crucial. Era un momento muy importante, donde el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que representa el reino de la verdad, estaba enfrentado ante un reino de mentira, ante un reino de falsedad, ante un reino que no quería conocer ni entender la verdad. Era un momento crucial, a lo cual el Señor Jesús jamás demostró una debilidad, a pesar de que Él ya había sido interrogado en 3 ocasiones. Y en esas 3 ocasiones no hubo algo en lo cual realmente lo señalara, aunque buscaron testigos falsos, aunque se levantaron otros testigos, pero no. Cuando dice la palabra que se levantaron esos testigos falsos, de acuerdo a los puntos que mencionamos que era necesario en todo proceso, ¿qué le tenía que suceder a esos testigos falsos? ¿De qué estaban acusando al Señor?
Ellos tenían que ser castigados, mas sin embargo a ellos no les importó. A ellos se cegaron totalmente ante los principios que ellos tenían. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Era de mañana. Cuando el Señor Jesús estuvo en casa de Caifás, se cree que eran entre las 11, 12 de la noche, y de ahí unas 3, 4 horas el Señor Jesús estuvo en una celda atado de pies y manos. Y muy de temprano, muy de mañana, se cree que aquí eran como las 6 de la mañana, fueron ante Poncio Pilato y le llevaron a Jesús para que lo juzgara. Otro principio violado ahí, querido hermano. La ley, de acuerdo al Sanedrín, establecía que todo juicio tenía que ser llevado a la luz del día. A la luz del día. El concilio de los escribas, los sacerdotes y los ancianos, ellos en el transcurso de las 11, 12 de la noche, ellos determinaron que Jesús era reo de muerte. Otro principio violado, hermanos. Otro principio violado. No se podía hacer un juicio en la madrugada, en la noche. No se podía hacer. Ellos totalmente ajenos a los principios, cegados por el odio, cegados por el rencor, cegados por la ira, jamás tomaron en cuenta esto. A ellos lo que les urgía era apresurar las cosas, porque al otro día iba a ser la fiesta de la Pascua y ellos tenían que participar. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué hipocresía de estos hombres, porque ellos, buscando la forma de matar, de destruir, de condenar al Señor Jesús, de imputarle cargos en los cuales no eran ciertos, pero eso sí, de una manera muy santa, ellos no querían contaminarse, porque no querían entrar a la casa de Pilatos, porque Pilatos era un gentil, y ellos consideraban que entrar en la casa de un gentil era algo inmundo y iban a contaminarse. Entonces ellos no quisieron entrar porque dijo, no queremos contaminar porque nosotros queremos participar en la fiesta de la Pascua y es ya el otro día. Entonces ellos tenían urgencia por llevar a cabo y que Jesús fuese condenado a muerte. En el versículo 29 dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Jesús es presentado ante Pilato, pero Pilato conocía los principios de cómo debería ser el proceso. Él dice, ok, me traes al prisionero, preséntame las pruebas, preséntame el delito por el cual me lo has traído. Pero fíjate cómo ellos no esperaban que Pilato lo examinara, ellos no esperaban que Pilato lo interrogara. Ellos no estaban pensando en eso. Ellos habían ya determinado que era ¿qué? Reo de muerte. En pocas palabras, lo que ellos querían escuchar de Pilato es solamente, ok, yo lo condeno a muerte, punto y se acabó. Como que la autoridad de Sanedrín, ellos decían, no esperaban que Pilato preguntara. Pero Pilato era un hombre que fungía como gobernador en Judea. Y era un hombre que sabía cómo eran los procesos. Y él dice, ok, preséntame los cargos que tienes contra este hombre. Versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado.
¿De qué acusaban? ¿De qué acusaba el Sanedrín al Señor Jesús? A ver, vayamos aquí a Lucas. Lucas 23. En Lucas 23. En el 1 dice lo siguiente. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierta la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí estamos hablando cuando fue presentado por primera vez. Estas eran las acusaciones en las cuales se le imputaban al Señor Jesús. Pero era todo mentira, era falso. Porque el Señor Jesús jamás, ustedes se acordarán de ese hecho cuando le preguntaron que si era lícito dar impuesto y pagar los impuestos. Él que dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jamás dijo que no se diera impuesto. Jamás Él se proclamó como rey. La pregunta que aquí le estaban diciendo, Pilato tenía el temor y el terror de lo que se decía de él, porque muchos decían que él era el rey de los judíos. Pero acordémonos, querido hermano, querida persona, que el pueblo de Israel, el Sanedrín, el mundo religioso, ellos esperaban a un rey terrenal, a un rey que viniera. Porque en ese entonces Israel estaba bajo el yugo de Roma y ellos estaban esperando a ese Mesías que viniera con un ejército que plantara su reino, y entonces sí, ahora el pueblo de Israel iba a gobernar y iba a destruir a los romanos y a todos sus enemigos. Ellos esperaban un rey así. Entonces Pilato tenía temor de aquellos comentarios que se hablaban y se decían, pero esta era la causa en la cual lo acusaban. Pero si nosotros volvemos al Evangelio de Juan, jamás en los interrogatorios que le hicieron al Señor Jesús, tanto Anás como Caifás, como el concilio, jamás lo acusaron de malhechor. Jamás. Pero en esta ocasión le dicen: si Jesús no fuera malhechor, yo no te lo hubiera yo traído. ¿Por qué ellos nuevamente le imputan otro crimen al Señor Jesús? Porque por algo muy sencillo. Porque ellos no podían darle muerte al Señor Jesús. No le podían dar muerte. Ellos querían. ¿Por qué no podían darle muerte al Señor Jesús? ¿En qué aspecto ellos podían darle muerte al Señor Jesús? Dice la palabra que si un hombre blasfemaba en contra de Dios, la muerte tenía que ser por lapidación. El hombre tenía que ser puesto en tierra y apedrearlo. Pero dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el 30, vamos a leer nuevamente. Respondieron y le dijeron: si este no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero ¿creemos que realmente ellos no le daban muerte a nadie? ¿Qué querían hacer con la mujer que fue encontrada en adulterio?
querían apedrearla. ¿Qué le hicieron a Esteban? Lo mataron. O sea, qué mentira que ellos decían que ellos no podían darle muerte a nadie. Ellos lo acusan de otro crimen. Es malhechor, es homicida, es ladrón, es de lo peor. Y entonces aquellas acciones que el hombre cometía, como lo que le estaban acusando como malhechor, entonces sí tenía que dar el veredicto aquel que fungía como gobernador. Él era la autoridad y él sí decidía qué se hacía contra ese malhechor. Acordémonos del malhechor de Barrabás. Acordémonos del hombre que estuvo al lado del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué pareciera que el Señor Jesús está en manos de Poncio Pilatos o está en manos del Sanedrín? Pareciera que su vida depende de eso, pero realmente no es así, querido hermano. Dice la palabra que el Señor Jesús ya había dicho de qué manera Él iba a morir. Y si me acompaña rápidamente aquí a Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el versículo 32 de Juan 18 dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús ya había dicho, Él ya había profetizado, Él ya había hablado de qué manera Él iba a morir. Porque los judíos, el Sanedrín, bien podía matarlo porque lo estaban acusando de blasfemia. Y podían matarlo, mas sin en cambio Dios tenía el control de todas las cosas. Por ahí veo que algunos se me están durmiendo. Si les pueden dar un vasito de agua, por favor. Hasta oigo ronquidos. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia, están abiertas las ventanas. Vamos a otro pasaje en Mateo 20, 17. Mateo 20, 17. Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Estoy citando estos pasajes para que nosotros tengamos presente que pareciera que Jesús estaba en manos del Sanedrín, en manos de Pilato, mas sin embargo no era así. El Señor Jesús ya había dicho de qué manera Él iba a morir. Estamos en el versículo 32. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le hace la pregunta a Pilatos a Jesús.
¿eres tú el rey de los judíos? El Señor Jesús pudo haber contestado y dijo, sí. Pero si Él decía que sí, o si Él decía que no, al final ellos no respetarían la forma en la cual tenía que haber sido juzgado el Señor Jesús. En el versículo 35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué pregunta que le hace Pilato a Jesús? ¿Qué has hecho? Para que esta gran multitud, para que esas autoridades religiosas te condenen y vengan ante mí y te presenten como un malhechor y buscan tu muerte. ¿Qué has hecho? Una pregunta que le hacen al Señor Jesús y Él pudo haber contestado de la mejor manera. Si yo le preguntara a usted, ¿qué ha hecho Jesús? La pregunta de Pilato, si el Señor Jesús hubiera contestado, Él pudo haber contestado de muchas maneras. Vayamos a Lucas capítulo 4. El Señor Jesús pudo haber contestado ante esta pregunta de Pilato. Anuncié en el capítulo 4, versículo 18. El Señor Jesús lo llevó a este pasaje para que nosotros veamos cómo el Jesús con tanta facilidad pudo haber contestado cuando Pilato le dijo, ¿qué has hecho? El Señor Jesús pudo haber contestado y pudo haber dicho, anuncié las buenas nuevas. Sané a los quebrantados de corazón. Le di libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. De muchas maneras el Señor Jesús le pudo haber contestado ante esta pregunta de Pilato. ¿Qué has hecho, Jesús de Nazaret? ¿Qué daño has hecho? El Señor Jesús tenía muchas respuestas. He sanado a los quebrantados. He traído libertad a los oprimidos. He levantado al caído. He animado al que está desamparado. No he quebrado la caña cascada. No he apagado el pabilo que humea. A eso vine. A traer salvación a la gente. Mas sin embargo el Señor Jesús no contestó. No contestó. Ante esa pregunta que le hizo Pilatos. Volvamos al Evangelio de Juan. Estamos en el versículo 35 donde Pilatos le hace esa pregunta, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Querido hermano, el reino del Señor Jesús no es de este mundo, no es absolutamente terrenal. El reino de Dios es espiritual y el reino de Dios consiste en la verdad y nada más que la verdad.
Un reino en el cual el Señor deja claro, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, no pertenezco aquí. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El reino que el Señor Jesús vino a establecer, no en la tierra, sino en los corazones de todo aquel hombre que ha creído en Él, es un reino que tiene que ver con la verdad. Hay un reino que gobierna este mundo, un reino de mentira, de maldad. Ese reino de mentira fue establecido desde que el diablo engañó a Adán y a Eva, vendiéndole una mentira, que no le sucedería nada si ellos desobedecían al mandato y a la instrucción de Dios. Hasta el día de hoy ese reino sigue vendiendo esa mentira a muchas personas y les engaña diciéndoles que no les va a pasar nada, que no les va a suceder nada, que ellos pueden vivir su vida como ellos quieran, como les parezca, como mejor les plazca y no va a pasar nada. Y mucha gente se cree esa mentira. Mucha gente le da crédito a esa mentira, que no va a suceder nada, que la vida hay que vivirla locamente, que la vida hay que disfrutarla, que la vida hay que vivirla de la mejor manera con el placer. Dice la palabra que el ladrón viene a hurtar y matar y destruir. ¿Quién gobierna el reino del mundo, hermanos? El diablo. Y dice la palabra en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la gloria de Cristo Jesús. El diablo, por medio de su reino, tiene un propósito, tiene un objetivo: cegar el entendimiento de los incrédulos, engañándolos, confundiéndolos, de tal manera que no les alumbre, que no les brille el Evangelio. Pero el reino de Dios, que es verdad, en esa parte del Evangelio de Juan que dice que el ladrón viene a hurtar y matar y destruir, en el versículo siguiente dice, mas yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Esa es la verdad que el hombre necesita reconocer, que necesita vida, que está muerto espiritualmente. Y si la persona sigue abrazando esa mentira y sigue continuando viviendo en ese reino de mentira, de falsedad, debe de usted de tener presente y claridad que ese estilo de vida no lo va a llevar a ningún lugar que le beneficie, sino más bien la palabra de Dios nos habla que si la persona continúa por ese camino, irá a un camino de condenación eterna. Pero el Señor Jesús, con su reino de verdad, que Él vino a proclamar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, anunciar a los hombres que es necesario que se arrepientan, que es necesario que vengan al conocimiento de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Esa es la verdad. Pero el hombre abraza la mentira. El hombre no le da crédito al mensaje del Señor Jesús. El hombre considera que puede venir y puede escuchar y pueden pasar meses y pueden pasar años y no tomar una decisión, y él considera que no va a suceder nada. El reino de las tinieblas te está engañando, pensando que no te va a suceder nada, pensando que en otro momento puedes tomar la decisión, pensando que después de que pases ciertas cosas, después de que termines ciertos planes que hiciste, entonces buscarás a Dios. ¿Quién de nosotros sabe que vamos a vivir el día de mañana? ¿Quién de nosotros cree que mañana o pasado todavía estaremos sobre esta tierra? Nadie. Hoy podemos estar, mañana no lo sabemos. Pero el reino de la mentira
nos dice, no te preocupes, no va a pasar nada, tú continúa tu vida cotidiana. Pero el reino de Cristo, que Él vino a proclamar la verdad. Y mira que a través de su palabra, muchos de los que estamos aquí presentes, fuimos alumbrados. Y esa verdad brilló en nosotros. Y es la verdad de Cristo, es la única. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Nada te va a hacer libre en la condición en la cual tú estás viviendo. Nada. Ni una terapia con el psicólogo, ni a donde tú quieras ir, ni un mejor trabajo, ni una mejor comodidad que tú puedas ver. Eso te va a traer tranquilidad y paz. La paz verdadera solamente viene por medio de Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros no queremos abrazar la verdad, porque abrazar la verdad implica vivir bajo la autoridad del Señor Jesús. Y muchos no están dispuestos a vivir bajo esa autoridad del Señor. Muchos no están dispuestos. Ellos desean vivir su mundo, desean vivir su vida. Quieren vivir para sí mismos. Pero ¿sabes cuál va a ser la triste realidad al final de los días? Que si nosotros no abrazamos la verdad, que si nosotros no estamos de parte del reino de la verdad, nuestro final va a ser muy triste. Muy, muy, muy triste. Versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Fue condenado el Señor Jesús a muerte. Y podemos mirar muchas verdades a través de estos pasajes. Pero el veredicto real y verdadero de Pilato, él no halló culpa en él. Él dijo, yo no hallo delito en este hombre. No hallo delito. Mas sin embargo, por la cobardía de Pilato, cedió, entregando al Señor Jesús y condenándolo a muerte. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Quiero terminar con el pasaje de Mateo capítulo 27, versículo 22. Mateo 27, versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Pilato llegó a la conclusión, dijo, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? En su poder de Pilato estaba que él dijera, él es un hombre justo y no hay razón por lo cual condenarle. Mas sin embargo, por la cobardía de él, no tuvo el valor de hablar verdad. ¿Por qué? Porque Pilato era parte de ese reino de mentira. Pilato estaba acostumbrado a no respetar los principios establecidos cuando se llevaba cada proceso para hacer, cuando un hombre era juzgado. Al final,
Él hizo esa pregunta, ¿qué haré? Y vemos que Pilato terminó cediendo a la petición del Sanedrín, sea crucificado. Y terminó condenándolo. Esa es la pregunta a la cual yo quiero invitarlo, a que nosotros digamos, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Si usted al día de hoy camina con el Señor y usted ha abrazado su verdad y desde hace años usted tomó la decisión de qué hacer con Jesús llamado el Cristo y amó la verdad y la verdad lo hizo libre, siga usted en ese reino de verdad, aváncele. El reino de la verdad requiere de hombres, mujeres, jóvenes, valerosas, que no tengan temor. Así como Jesús se presentó ante Pilatos, y aunque ya estaba en una condición lastimosa, dañado, Él tuvo el valor para enfrentar el reino de la mentira, de las tinieblas. Porque Él a eso había venido, a dar testimonio de la verdad. Porque antes de la llegada del Señor Jesucristo, lo único que reinaba era sombra de muerte y oscuridad. Porque la mentira y el engaño trae una pobreza espiritual sumamente grande a la vida de las personas. Cuando la persona prefiere vivir en el engaño, cuando la persona decide abrazar la mentira y no abrazar la verdad, hay destrucción. Solamente recordamos el pasaje cuando el Señor Jesús dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, pueblos asentados en tiniebla, luz les resplandeció. La verdad llegó donde había mentira, donde había falsedad, donde había oscuridad, pero vino Cristo y las cosas cambiaron. Si usted está en el reino de la verdad, continuemos, hermano. Valerosamente, teniendo presente que vamos a ser enfrentados ante cosas muy difíciles, pero tomemos el carácter y aprendamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que Él de una manera valerosa no se acobardó, sino Él decía, yo para esto he venido. Y cuando el cristiano no tiene presente y no tiene claridad que la vida cristiana, el camino en el cual el Señor Jesús nos ha llamado, es un camino en el cual tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, no tenemos que ser cobardes. Hermanos, muchas personas consideran que el cristianismo es para personas débiles e ignorantes, personas que les lavan el cerebro. No. El cristianismo es para gente valiente, gente que toma la decisión de enfrentar las cosas que ha hecho mal, capaz de decir que si está en una situación problemada en su matrimonio, es capaz de ser valiente, decir desde hoy en adelante yo voy a tomar decisiones y voy a buscar la verdad y voy a hacer el bien coste lo que cueste. Eso es ser valiente, es que la vida cristiana es para gente valiente. La vida cristiana es para gente que determina y dice desde hoy en adelante, yo voy a seguir a Jesús, porque Él es la verdad. Pero para aquellas personas que al día de hoy solamente se ha conformado con escuchar un mensaje, ya sea en la radio, ya sea en este lugar, pero al día de hoy todavía usted abraza su vida de mentiras, sabiendo que hay cosas dentro de usted que no están bien, que Dios le ha hablado una y otra vez y Dios lo ha confrontado con su verdad, con su palabra, pero aún usted se sigue resistiendo. Dice la palabra que si no estamos con Jesús, estamos contra Jesús, y el que no recoge desparrama. Eso es algo que a veces al hombre le cuesta entender y comprender, que si no estamos con Jesús, estamos contra Él. Pero a veces las personas pueden decir, pero es que yo no soy tan malo.
Yo de vez en cuando asisto a la iglesia, pero eso no es seguir a Dios. Creer en el Señor Jesús es reconocerlo no tan solo como un Salvador, sino como un Señor con obediencia a lo que Él habla, a lo que Él dice, a lo que Él enseña, a lo que Él instruye. Eso es ser parte de ese reino. Hay muchas personas que se conforman solamente, pero el Señor Jesús quiere algo más. ¿Qué va usted a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Va usted a ignorarlo? Porque tiene usted que tomar una decisión. Pilato tomó una decisión, aunque él había determinado y él lo había juzgado y él lo había examinado y él se dio cuenta y él dijo, no hay ningún delito, pero a pesar de eso, él decidió condenarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros decidimos que Él es justo, entonces pasémonos al reino de la verdad y hagamos a un lado el reino de la mentira. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios nos ayude a tomar una decisión en nuestras vidas. Si nosotros decidimos abrazar la verdad, entonces justificaremos que el Señor es el justo. Pero si nosotros, por nuestra cobardía, por nuestro temor, por amar nuestro pecado, por amar nuestro estilo de vida, decidimos continuar en nuestros caminos y nuestros pasos, usted le está diciendo, sea crucificado. Crucifíquenle. De verdad que Dios nos ayude a tomar una decisión en nuestras vidas. Aquellos hombres, por la ira, por el enojo, por el odio, no les permitió ver la verdad, no les permitió ver al Dios encarnado que estaba enfrente de ellos. Y así pasa cuando el corazón del hombre se llena de odio, de ira, de rencor. No alcanza a mirar que Jesús tiene una mejor vida para él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído. Ayúdanos, haznos entendidos ante tu verdad. Porque tu verdad es la única que nos hace libres para poder vivir en libertad, Señor. Líbranos de tener ese espíritu como aquellos hombres religiosos, que ellos procuraban santificarse en las obras exteriores, Señor. Pero por la hipocresía que ellos tenían arraigada en su corazón, no podían mirar lo demás, Señor. Ayúdanos. Gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias por estos momentos. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.